Vamos a dar inicio a este seminario y quisiera presentar al docente que nos va a acompañar en esta sesión. Él es Miguel Ángel Ramos Henderson, neuropsicólogo clínico de la Universidad Pablo Olavide de España, psicólogo doctorando en psicología de la Universidad Católica del Norte, máster en neuropsicología clínica, magíster en gerontología clínica, postítulo en neuropsicología y demencias, diplomado en neuropsicología y neuropsiquiatría del adulto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, estadía de perfeccionamiento en evaluación y rehabilitación de neuropsicológica de la Universidad Diego Portales de Chile, miembro del claustro académico del Magíster en Gerontología Clínica Interdisciplinaria y docente de pre- y postgrado de Psicología, Neuropsicología y Gerontología de la Universidad Santo Tomás y Universidad Mayor. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Miguel Ángel para que inicie la exposición del día de hoy. Adelante, Miguel Ángel. Bien. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Muchísimas gracias, María Jesús, como siempre, por el apoyo y la presentación. Les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas que hacen un esfuerzo por conectarse a esta hora después de una jornada laboral, seguramente, saliendo además de un feriado largo, que eso siempre trae sus consecuencias después de volver al trabajo, ¿no? Así que, bueno, la idea es que nos podamos divertir hoy día, que podamos aprender, sobre todo relacionado con el tema que voy a tratar, que tiene que ver con la contribución de la neuropsicología clínica en la detección y el diagnóstico diferencial de las demencias. Voy a compartir la presentación sin más preámbulo. Bueno, he preparado una presentación relativamente breve porque quiero dejar más espacio a las preguntas también. Y qué mejor que graficar la contribución de la neuropsicología a partir de un caso clínico. Por supuesto, voy a hablar brevemente de aspectos introductorios, ¿sí? Todos sabemos que la demencia es un problema a nivel mundial, ¿sí? Sobre todo en países de bajo medio, de ingreso mediano o bajo, como el nuestro, como Chile, como los países latinoamericanos. Esto es más serio dado que se pronostica que la demencia se triplica en 2050, ¿no? Esto lo he dicho varias veces, pero va en concordancia con lo que la literatura científica muestra. Además, es una condición bastante costosa, provoca discapacidad en personas mayores, deteriora la calidad de vida y también genera discapacidad, ¿no? Además, una persona con demencia siempre tiene a su lado familiares que deben asumir los cuidados y que también se ven afectados por todo lo que implica la demencia, ¿no? Los desajustes conductuales, la dependencia, la necesidad de cuidado, conlleva que los cuidadores muchas veces deben dejar de hacer sus actividades. Por lo tanto, es un síndrome complejo, es un problema sanitario altamente relevante. A pesar de esto, y de que hay muchísimo estudio en esta línea, cuando se le consulta a los profesionales de la salud en Chile, al menos, por su percepción de conocimiento respecto a las demencias, la mayoría no tiene problemas en señalar que no se siente lo suficientemente preparado. Sobre todo, ven ahí los psicólogos, son uno de los que más refieren o perciben no sentirse preparados para manejar este problema sanitario. Asimismo, los médicos generales y el resto de profesionales de la salud también reportan que no se sienten lo suficientemente preparados. Esto es fácil de entender porque si ustedes piensan en nuestra formación de pregrado, escaso es el nivel de información que se transfiere respecto de envejecimiento y demencias, ¿sí? Luego tenemos a la gente que ha hecho algún tipo de posgrado o postítulo, que debe ser algo muy especializado en gerontología, neuropsicología o demencia directamente, como para adentrarse en estos temas, ¿no? Lo cierto es que en nuestro país, en Chile, se ha lanzado el Plan Nacional de Demencia y como una manera de priorizar, ¿no? Y hay distintos lineamientos, ¿no? Priorizar la investigación, mejorar la calidad de la evaluación cognitiva, detectar oportunamente el deterioro cognitivo, etc., ¿no? Pero a pesar de que es un problema mundialmente conocido, eh, es también una condición difícil de detectar. ¿Bien? La no detección alcanza un 61,7% a nivel mundial, en donde el mejor de los casos está en Reino Unido, con un 43,1%, y en el otro extremo tenemos algunos países asiáticos que alcanzan sobre un 90% de no detección.
respecto de países latinoamericanos no hay datos sobre esta variable, sobre cuánto es que no detectamos la demencia en los settings clínicos, en la comunidad, etc. Entonces, considerando este 61%, la verdad es que uno puede afirmar con toda certeza que la labor, que la capacidad que tenemos de detectar la demencia no ha sido lo suficientemente buena y que por lo demás es una tarea muy compleja, que va muchísimo más allá de la aplicación de test cognitivos, por ejemplo. Hay distintas variables que influyen en que sea difícil detectar la demencia. Por ejemplo, en personas más jóvenes suele ser más complejo detectarla. Cuando se hace en contextos de poca especialización, como el nivel de atención primario, cuando se compara con el nivel secundario, el rate de subdetección tiende a ser mayor en los niveles primarios de atención. Lo que se hipotetiza allí es que el nivel de formación y especialización es la variable que está generando esa mayor dificultad, ¿no? Y esto es importante porque el Plan Nacional de Demencia busca detectar la demencia en los niveles primarios. Por lo tanto, salta como necesidad importante capacitarse en esta línea, ¿no? También hay distintos criterios para identificar la demencia. Criterios clínicos, manuales como el DSM-5, algunos protocolos neuropsicológicos o algunos test de tamizajes como el Mini-Mental también contribuyen favorable o desfavorablemente con la detección. En el caso de los test cognitivos, es muy sabido que si bien la aplicación, por ejemplo, de test cognitivos breves disminuye el gasto sanitario asociado al manejo de las demencias, también se sabe que varios de los test cognitivos que habitualmente se utilizan en consulta suelen tener sesgo educativo o limitaciones psicométricas. Bien. Entonces, para cierta población que está en mayor riesgo, como son las personas con bajo nivel educativo, los test cognitivos tradicionales como el Mini-Mental, el MoCA, el Adamsbrook, suelen ser no muy apropiados para estas personas que no escriben, que no han hecho dibujos o que no han pasado por un proceso de escolarización formal. Entonces, es un sinfín de variables que contribuye a que esta tarea sea complicada. Al mismo tiempo, no podemos confiarnos ciegamente de los test cognitivos. En nuestra cultura psicométrica, bastante psicométrica, se tiende a pensar que los test cognitivos y los resultados de los test son el diagnóstico, y eso está muy lejos de la realidad. ¿Bien? A recordar algunas cosas importantes. Las enfermedades neurológicas que causan demencia son una cosa, y estas enfermedades se expresan en el cerebro y son materia de la medicina, son materia del neurólogo, del psiquiatra, del geriatra que se especializa en este tipo de problemas, y se manifiestan genéticamente, histopatológicamente o a partir de marcadores biológicos. Es decir, que una enfermedad de Alzheimer se confirma no necesariamente con la presencia de alteraciones amnésicas primarias, sino que se confirma con la presencia de los marcadores biológicos. ApoE4, beta-amiloide, proteína tau, neurodegeneración del hipocampo. Bien. Esos son marcadores biológicos. Y esos confirman que la enfermedad está presente. ¿Okay? Eso es una cosa. Y otra cosa distinta es que estas enfermedades puedan causar demencia. ¿Bien? Entonces, podemos tener personas que tienen enfermedad de Alzheimer y no tienen demencia. Eso se llama enfermedad de Alzheimer preclínica. Es decir, que la enfermedad está en el cerebro, pero no se ha manifestado clínicamente. Entonces, miren, fíjense, aquí dice cognición, la línea morada. La línea morada representa la alteración cognitiva. Pero antes de que la alteración cognitiva se manifieste, ya hay un montón de cosas pasando antes. Por ejemplo, tenemos que el incremento del beta-amiloide, que se puede ver en el líquido cefalorraquídeo, la disfunción sináptica, la disfunción neuronal, los cambios volumétricos en el cerebro, la reducción de tamaño. Todo eso está pasando antes de que aparezcan los marcadores cognitivos. Entonces las personas acuden a evaluación cuando tienen una queja cognitiva, cuando sienten que la memoria les falla, cuando la familia percibe que el adulto mayor está repitiendo más de la cuenta. Y es altamente probable que ya haya pasado todo esto antes, ¿no? Entonces, que la enfermedad ya se esté manifestando hace mucho tiempo. También tenemos otros casos en los que las personas tienen la enfermedad y no desarrollan síntomas
y no desarrollan síntomas y se quedan en fases preclínicas. Entonces hay variables que están permitiendo que la persona tolere mejor la enfermedad neurológica, neurodegenerativa, y no desarrolle la demencia. Por lo tanto, son dos cosas distintas. Una cosa es la enfermedad neurológica, que puede causar demencia, y otra cosa es que tenga o no deterioro cognitivo. ¿Okay? Lo que hace la evaluación neuropsicológica no es establecer la causa de la demencia, pero sí contribuye enormemente a orientar esa tarea. ¿Sí? La evaluación neuropsicológica puede orientar el diagnóstico etiológico, es decir, a determinar la causa. La causa finalmente la determina el médico con tu evaluación neuropsicológica, con la neuroimagen, con el hemograma, con el resto de exámenes que se practican en una persona que está en fase de diagnóstico. Y la evaluación neuropsicológica es tremendamente importante en el establecimiento de la causa, contribuye en esa labor. Por sí sola, la evaluación neuropsicológica no puede determinar la causa. Uno no puede, al final de una evaluación neuropsicológica, decir, esta persona tiene Alzheimer, porque lo que está diciendo es algo que no puede confirmar. ¿Sí? O sea, una alteración amnésica primaria, una alteración, una amnesia anterógrada, con desorientación, se ve bastante en Alzheimer, ¿cierto? Pero no solamente en Alzheimer. En un sinnúmero de otras posibilidades o de otras causas vamos a tener déficits cognitivos parecidos. Entonces, ojo, el alcance de la evaluación neuropsicológica es, como máximo, establecer si hay o no deterioro cognitivo y establecer un perfil de alteraciones primarias y secundarias. Cuando digo perfil, no me refiero a un montón de puntuaciones graficadas en un gráfico. Me refiero a que el clínico es capaz de darse cuenta cuáles son los fallos consistentes, que se manifiestan de manera consistente, independiente de la tarea cognitiva que se le plantea al paciente. Y eso correlacionado con las quejas subjetivas que pueden ser proporcionadas por la familia y por el mismo paciente. Y con las actividades de la vida diaria. Es decir, cómo estos fallos cognitivos subjetivos que la familia percibe, que el paciente percibe, que luego en la evaluación neuropsicológica son objetivados, y ese es el rol importantísimo de la evaluación neuropsicológica, objetivar la alteración cognitiva, cómo estas dos situaciones, ¿no? Lo subjetivo y lo objetivo, se manifiestan en aquellas actividades que el sujeto realiza cotidianamente. También es importante determinar el curso. En general, las demencias se manifiestan de manera lenta e insidiosa, salvo las demencias vasculares que pueden presentar un perfil más escalonado, ¿sí? Pero en su mayoría tenemos que el deterioro comienza de a poco y se va empeorando a medida que avanza el tiempo. El curso también es importante, el desde cuándo que está así. Así como evaluamos los aspectos cognitivos, también podemos abarcar los aspectos funcionales, más bien debemos abarcar los aspectos funcionales. ¿Por qué es importante, además de lo cognitivo, esclarecer la alteración funcional? Porque a partir de la alteración funcional y o cognitiva, es que podemos determinar el nivel de deterioro cognitivo que la persona tiene. ¿Sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, el caso de que tenemos un curso lento, insidioso, progresivo, y además tenemos que la persona percibe un cambio respecto de antes en su cognición, y cuando evaluamos objetivamente esas variables cognitivas, encontramos que sí, que hay una alteración objetiva, es decir, el rendimiento de los tests, y además clínica, es decir, la semiología que observamos durante la evaluación. O sea, si tenemos alteraciones objetivas y clínicas, pero a pesar de estas alteraciones clínicas y objetivas, la persona conserva su capacidad para desenvolverse sola, estamos en presencia de un deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor, como denomina la clasificación DSM-5. ¿Bien? Pero si ya hay compromiso funcional, además de cognitivo, sobre todo en las actividades instrumentales de la vida diaria, y estas son las importantes para establecer el corte, ¿no? Que el paciente tiene dificultades para salir solo, para manejar dinero,
para manejar tecnología que manejaba. Eso es importante. Que todos estos cambios son cuestiones que el paciente ha ido perdiendo progresivamente. O sea, manejaba dinero y ahora no maneja. Manejaba sus fármacos, ahora no, ahora le cuesta. Necesita delegar esta función en un familiar. Sale de la casa y es peligroso que salga porque se puede perder. O sea, ya hay pérdida funcional instrumental. Si hay esto, además de lo cognitivo, ya no estamos en presencia de un deterioro cognitivo leve, sino de un trastorno neurocognitivo mayor, que antiguamente le llamábamos a eso demencia leve. ¿Ok? Demencia leve. GDC1 también se le llama, o GDC4, perdón. Ahora, si además tenemos alteraciones básicas de la vida diaria, esta demencia o deterioro cognitivo mayor no va a ser leve, va a ser moderado. Y si la persona ya está postrada, o sea, con deterioro cognitivo y totalmente dependiente, eso ya va a ser un trastorno neurocognitivo mayor severo o demencia severa. Demencia severa. ¿Ya? Entonces, a los neuropsicólogos nos corresponde evaluar muy bien esto. No hay ningún otro profesional que pueda hacer mejor este trabajo que un neuropsicólogo clínico. Ese es el especialista. El neurólogo, el geriatra, el psiquiatra son médicos que van a ver esto, las enfermedades neurológicas, sobre todo el neurólogo, ¿no? El neurólogo va a ver si hay clínica y si los exámenes coinciden con la presencia de la enfermedad en el cerebro, pero los neuropsicólogos vamos a evaluar cómo están los aspectos cognitivos, emocionales, conductuales y funcionales. Todo eso abarca la evaluación neuropsicológica. Las demencias que son causadas por estas enfermedades neurológicas se manifiestan en estos tres niveles: cognitivo, funcional y neuroconductual o neuropsiquiátrico. Ahí es donde nosotros contribuimos enormemente. Para el diagnóstico definitorio de una demencia causada por alguna de estas enfermedades neurológicas, es necesaria la evaluación neuropsicológica, siempre. Bueno, algunas veces no. ¿Cuándo no? Cuando el deterioro cognitivo es demasiado avanzado. Si tenemos una persona que ya tiene deterioro cognitivo, trastorno neurocognitivo mayor severo, no se justifica una evaluación neuropsicológica, ¿sí? Porque no va a poder rendir como corresponde, o sea, es innecesario. Pero en todos los demás casos, este paso es fundamental. Ahora, pensando en una rehabilitación neuropsicológica, claramente ahí somos también muy útiles, porque lo que nosotros hacemos, colegas, es finalmente explicar a la familia y al paciente por qué ya no puede cocinar o por qué va a ser necesario ayudarse de algunos apoyos para seguir cocinando. O sea, nosotros además de entregar un informe neuropsicológico con las puntuaciones y las conclusiones clínicas, tenemos que ser capaces de explicar por qué la persona no puede cocinar, por qué no puede tomarse los fármacos por sí sola, por qué es peligroso que salga solo a la calle. Tenemos que establecer ese puente entre la alteración cognitiva y cómo se manifiesta en la vida real. Y en eso no hay nadie mejor que nosotros para explicar ese puente. Somos los especialistas en procesos cognitivos. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que ser capaces de establecer ese puente. Y el ser capaz de establecer ese puente nos permite establecer un muy buen piso para rehabilitación neuropsicológica, que en ningún caso es hacer ejercicios mentales, que en ningún caso es estimulación cognitiva, ¿ya? Dado que su alcance es tremendamente limitado. De eso podemos hablar en otro momento o a partir de algunas preguntas, si lo quieren. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa? ¿Qué es importante considerar aquí? Que las enfermedades neurodegenerativas que causan demencia afectan selectivamente áreas del cerebro al inicio. Una demencia, una enfermedad neurodegenerativa que ya ha avanzado suficiente y que ha comprometido la funcionalidad y la cognición de una persona, puede ya afectar de manera muy difusa la parte cognitiva, los dominios cognitivos y la funcionalidad. Pero cuando esto se está recién manifestando, siempre parte de manera selectiva. El Alzheimer, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que explica el 60% de las demencias, o sea, del total de las demencias, 60% son provocadas por Alzheimer, es la principal causa de demencia. La enfermedad de Alzheimer va a afectar primeramente atrofiando
los hipocampos y la corteza entorrinal, el sector que está en azul. Y eso, como déficit cognitivo, va a provocar alteraciones primarias en la memoria episódica. Y así se va a manifestar al inicio. Muy distinto es el caso de las demencias frontotemporales, de las demencias por cuerpos de Levy, de las demencias vasculares, de la atrofia cortical posterior, de la degeneración corticobasal, del Huntington, del Parkinson, etc. O sea, todas esas otras enfermedades neurodegenerativas causantes de demencia van a comenzar selectivamente su neurodegeneración en otras regiones del cerebro y por lo tanto su manifestación cognitiva, conductual, emocional y funcional va a ser distinta. ¿Me van siguiendo? He ahí la importancia de la evaluación neuropsicológica en la detección y diagnóstico diferencial. No fallan de la misma manera todas las enfermedades neurodegenerativas. Los déficits cognitivos son distintos. Siempre muestro este diagrama, ¿ya? Primariamente se ha convertido en un lugar común hablar de test neuropsicológicos. En un sentido verdaderamente real, no existe algo así como un test neuropsicológico. Solo el método de generar inferencias sobre los tests es lo neuropsicológico. Kevin Walsh lo deja sumamente claro. Es por esto que ningún test cognitivo va a ser capaz de entregarme un diagnóstico, porque el diagnóstico neuropsicológico es principalmente la inferencia que hace el clínico a partir de lo que está observando. Tú le puedes decir a la persona, le voy a aplicar un test de memoria, pero en ese test de memoria hay un montón de funciones cognitivas que están al servicio del evaluado para poder desarrollar la tarea. Necesita input auditivo, atención selectiva, sostenida, necesita función ejecutiva, necesita además de todo eso su memoria episódica. O sea, son un montón de funciones siempre las que están operando para que la persona haga la tarea cognitiva que le estamos proponiendo. Por lo tanto, es sumamente iluso pensar que el puntaje de un test que dice que es de memoria o que dice que es de lenguaje vaya a reflejar solo una función. ¿Me explico? Entonces, lo que uno hace es observar detenidamente cómo se equivoca el paciente, cómo acierta, cómo compensa sus errores, y cómo esto se correlaciona con la queja y lo que pasa en su vida real. Aquí va el caso clínico. Pongan mucha atención. Yo desconozco cuál es el nivel de experiencia de los que están aquí presentes, pero los invito a jugar. Voy a abrir el chat por si alguien quiere opinar o escribir, ¿ya? Bueno, tenemos una paciente de 68 años, educación media completa, que tiene hipertensión arterial, que tuvo hepatitis B remitida, que tiene artrosis cervical. Consume losartán, carvedilol, melatonina, Edcavir, y cuenta con su esquema de vacunación completo para COVID. Registra 2 contagios en 2 oportunidades, ¿cierto? En 2021 y ahora en 2023. Refiere que experimentó síntomas de gripe en ambos contagios, pero en el último presentó además neumonía, no presentó síntomas cognitivos posterior a los contagios. ¿Bien? Hasta ahí, nada extraño, ¿cierto? Motivo de consulta. La paciente presenta problemas para mantener el sueño, actúa sus sueños y ha presentado riesgo para su seguridad física, sufriendo caídas y golpes nocturnos, es decir, presenta un trastorno conductual de la fase REM del sueño. También ha agredido a su cónyuge mientras duerme. En ocasiones recuerda parte del contenido de sus sueños, pero no logra diferenciar si los actuó durante la noche o bien los soñó realmente. Su marido señala que ha tenido sonambulismo y que lo insulta durante la noche. En una oportunidad, estando en la casa de su hija, mientras se desplazaba dormida, golpeaba una cómoda y despertó por el frío del piso. En otra ocasión señala que se apoya de objetos que están en su sueño, pero al no estar realmente, se cae. También ha tenido episodios de mareos, se me da vuelta a todo ese. Señala además que olvida algunas palabras cuando las quiere decir. Refiere que esto le preocupa, dado que en la iglesia a la que asiste le toca hacer discursos, y ha tenido dificultades para mantenerse fluida durante el discurso. Igualmente refiere que olvida a qué va cuando se desplaza a algún lado. ¿A qué iba para acá? ¿Por qué bajé a la cocina? Ese tipo de cosas. A pesar de estos déficits, es autovalente. Puede realizar viajes entre regiones y desplazarse sola en ciudades grandes. En este contexto, la doctora tanto solicita evaluación neuropsicológica. ¿Qué les parece esto?
comentarios en el chat si quieren. Con estos motivos de consulta, ¿qué podría hacer? O sea, lo primero que hace el neuropsicólogo aquí es, a partir de los síntomas, empezar mentalmente a establecer una hipótesis, porque esto va a permitir seleccionar determinados procedimientos de evaluación. Lo primero que hay que preguntarse es, ¿en qué circunstancias aparece un trastorno conductual de la fase REM del sueño? ¿Hay alguna enfermedad neurodegenerativa causante de demencia que curse con trastorno conductual de la fase REM del sueño? Además de esto, ella presentó episodios de síncope, se desmayó un par de veces de la nada. ¿Sí? También presentó parkinsonismo en su mano derecha, eso no lo puse. O sea, ya hay 3 elementos que son bastante sugerentes. Bueno, entonces, lo otro que debe venir a nuestra cabeza es lo siguiente. A ver, ¿cuál de todas estas posibilidades es la que puede estar presente en el caso? Parálisis supranuclear progresiva, degeneración corticobasal, enfermedad de Parkinson, enfermedad por culpa de Levy, DFT variante conductual, DFT afasia progresiva primaria, atrofia cortical posterior, enfermedad cerebrovascular, enfermedad de Alzheimer. Además de eso, para complicar aún más el cuadro, estas enfermedades neurodegenerativas tienen formas atípicas, es decir, en algunos pequeños casos tenemos enfermedad de Alzheimer en el cerebro, pero no se manifiesta de la manera típica, con problemas de memoria. Se puede manifestar, por ejemplo, con problemas disejecutivos. También tenemos variantes genéticas, es decir, hay personas con enfermedad de cuerpos de Levy que tienen una variante genética y otras personas con enfermedad por cuerpos de Levy que tienen otra submodalidad genética y tienen síntomas un poco distintos. Y súmale a eso que hay formas mixtas, es decir, que hay personas que pueden tener enfermedad cerebrovascular y además Alzheimer al mismo tiempo. Entonces, puede ser cualquiera de estas. Lo otro es, esto es envejecimiento cognitivo esperado, es una manifestación preclínica, es deterioro cognitivo leve o ya es demencia. Es la pregunta que debo responder, ¿no? Veo hartas opiniones, no estamos cerca con las opiniones. Bueno, se le aplicaron un montón de procedimientos a esta paciente. Entrevista clínica, siempre, es la herramienta más importante. Un tamizaje, el MoCA, el test de Glory-Buch de memoria, Remaking Test parte A y B, fluidez verbal, test de reloj, dígitos directos invertidos, figura de Rey, test de praxis constructiva, escala de ansiedad y depresión, una escala funcional, ADLQT y un inventario neuropsiquiátrico. Síntomas neuroconductuales. ¿Bien? Fíjense que hay bastantes tareas visoconstructivas, ¿no? Figura compleja de Rey, test de reloj y test de praxis constructiva. Eso es importante, porque aquí hay una selección de test. ¿Ya? Una selección de test. ¿Bien? Resultados. Tamizaje, normal. Se observan dificultades leves para evocar información tras un periodo diferido. Perdón. Esto se resuelve con el apoyo de claves. Cuando a la persona se le da claves, recuerda la información que no puede recordar sola. ¿Ya? Está orientada en tiempo y espacio. Atención y velocidad de procesamiento. Dígitos directos, una tarea de amplitud atencional conservada. Trade-making test parte A, una tarea que puede evaluar rastreo visual, atención sostenida, secuencialidad, también conservada. ¿Okay? Por ahí alguien acertó en el chat. Acertó con la hipótesis. Es decir, acertó con aquello que tenemos que pensar. ¿Bien? Lo que debemos pensar frente a estos síntomas es enfermedad por cuerpos de Levy, que se presenta con alteración de la fase REM del sueño, que se presenta a nivel neuropsicológico. ¿Cómo se presenta a nivel neuropsicológico? Con apraxia visoconstructiva, con alucinaciones visuales, el 80% de las veces, con mejor conservación de la memoria episódica, con problemas atencionales disejecutivos. ¿Ya? Ese es el perfil. O sea, la memoria y el lenguaje se conservan mejor y hay una fuerte alteración visoconstructiva que tiende a ser la firma neuropsicológica de la enfermedad por cuerpos de Levy. Memoria episódica. Este es el Grover-Bush, que no tiene problemas denominativos, tiene recuerdo inmediato conservado, después de la interferencia tiene dificultades para recordar libremente, pero con claves mejora su desempeño. Al segundo ensayo mantiene esas dificultades para recordar libremente, pero con las claves completa lo que le falta. Al tercer ensayo, lo mismo. Le cuesta recordar libre, pero con claves recuerda. Y después de 20 minutos, mantiene su desempeño. Es decir, no pierde información.
No hay errores intrusivos abundantes. Por lo tanto, esto de inmediato me hace pensar que no es enfermedad de Alzheimer, porque no es el perfil típico de alteraciones. ¿Bien? No es el perfil típico de alteraciones de un paciente con Alzheimer, en donde aquí tiene muchos problemas, ¿no? En donde después de 20 minutos la persona con enfermedad de Alzheimer pierde la información que previamente ha almacenado y además tiene muchos errores intrusivos. ¿Bien? No se está dando eso. Ok. Este es el test de Grover. Sí, colegas, la clase queda grabada. No se olviden que es un seminario, así que voy rápido para contar una idea principal que tiene que ver con cuál es nuestro rol, cuál es nuestra contribución finalmente. Este es su perfil de memoria graficado. Vemos que a medida que va ensayando, la línea verde representa el recuerdo libre y la línea verde claro representa el recuerdo con ayuda. El recuerdo con ayuda cada vez es menor. Es decir, que a medida que va ensayando, cada vez requiere menos ayuda. ¿Vale? Entonces, eso en Alzheimer es muy difícil de encontrar. Entonces, el perfil va coincidiendo con nuestra hipótesis. Alzheimer no es. Ese motivo de consulta no sugiere Alzheimer. Sí sugiere demencia por cuerpos de Levy. ¿Y qué es lo que yo espero en un Levy? Apraxia visoconstructiva, alucinaciones visuales. No hay antecedente de alucinación visual. ¿Habrá apraxia visoconstructiva? Aquí viene, visopercepción y praxia constructiva. Este es su test de reloj. Un dibujo sin apraxia. Bien, los números están posicionados adecuadamente en el espacio, el minutero está correctamente posicionado, y el horario y el minutero están correctamente posicionados. Lo único que vi es una alteración de la planificación. La estrategia correcta aquí es poner el 12, el 3, el 6, el 9 y luego los demás números. Ella partió por el 12, el 1, el 2, el 3, por tanto eso explica que la simetría no sea la mejor, pero no es un reloj apráxico, ¿cierto? Ok, copia de dibujos, la tarea icono para evaluar praxia visoconstructiva. Podemos ver que puede reproducir modelos tridimensionales, que no tiene problemas para reproducir formas, y este modelo que es más complejo tampoco. O sea que no hay apraxia visoconstructiva. Se nos va cayendo la hipótesis de que el perfil sugiera una enfermedad por cuerpos de Levy. ¿Ya? Y finalmente la figura compleja de Rey, que es tremendamente demandante del punto de vista visoconstructivo y además ejecutivo, porque aquí la persona debe hacer un plan, tiene que hacer un plan para organizar los elementos de la figura. Y podemos ver que su primer dibujo, que está en color morado, es precisamente el rectángulo y luego el triángulo, con lo cual puede ubicar el resto de los elementos en el espacio. O sea, fue una buena estrategia. O sea, de apraxia visoconstructiva no tiene nada. Con lo cual yo tengo información para afirmar que el perfil neuropsicológico no es sugerente de enfermedad por cuerpos de Levy, sino de otra cosa. Funciones ejecutivas. Test de dígito invertido que nos permite evaluar de manera fácil memoria y trabajo conservada. Las fluencias verbales también están bien. Fluencias animales o semántica nos permite evaluar más bien el lenguaje y la función ejecutiva. El acceso al léxico semántico está conservado. La fluidez con letra F, es decir, fluidez verbal fonológica, también está conservada. No hay problemas entonces de energización y generatividad. ¿Ok? Trade-making test parte B, 1A, 2B, 3C, ¿se acuerdan? Un test clasiquísimo de función ejecutiva. Bueno, también lo hace en el tiempo debido, puede rastrear en el espacio, lo hace a una velocidad adecuada, puede alternar entre número y letra, 1A, 2B, y la secuencia está conservada. O sea, no veo alteraciones aquí tampoco. Funcionalidad de síntomas neuropsiquiátricos. Funcionalidad conservada en todos los límites, o sea, no hay ninguna alteración objetiva a nivel de las OVD básicas, instrumentales, avanzadas. O sea, es una persona autovalente, con lo cual ya podemos descartar que si es que existe algún tipo de deterioro cognitivo, no va a ser un trastorno neurocognitivo mayor o demencia leve. ¿Por qué no va a ser? Porque no hay alteración funcional. No podemos hablar de demencia si es que no hay alteración funcional. ¿En las actividades instrumentales de la vida diaria. Alteraciones neuropsiquiátricas. No hay alucinaciones ni delirios. Las alucinaciones son muy frecuentes en pacientes Levy, desde el inicio. O sea, también ocurren en Alzheimer, por ejemplo. Pero en enfermedad de Alzheimer, las alucinaciones y los delirios aparecen ya en la fase moderada de la demencia. En cambio, en el Levy,
aparecen al principio. Aparecen al principio las alucinaciones visuales, combinadas con un poco de parkinsonismo incluso, con problemas de la fase REM del sueño, como vimos al inicio, con la praxia visoconstructiva, con el síncope. ¿Ya? Entonces, por antecedente, sugería más Levy, pero aquí podemos ver que el perfil neuropsicológico no sugiere tal cosa. Entonces, ya llegando al final, ¿cuáles de estas posibilidades pueden ser? Tenemos alteraciones extrapiramidales, como parkinsonismo, corea, o más subcorticales, troncales, como por ejemplo el síncope, el desmayo, nada de eso. Entonces, supranuclear progresiva, córtico-basal, Parkinson, se nos va de la hipótesis. No es un perfil que sugiera eso. Enfermedad por cuerpos de Levy tiene el trastorno conductual de la fase REM, pero no tiene alucinación visual, no tiene delirio asociado a la alucinación visual, no tiene apraxia visoconstructiva, ni tampoco alteraciones atencionales ejecutivas. Por lo tanto, Levy, el perfil no sugiere Levy. Tiene alteraciones de conducta, hiperoralidad, impulsividad, apatía, falta de empatía, tampoco. DFT conductual, no. Tiene problemas de articulación del lenguaje, o de comprensión del lenguaje, o de selección de palabras, tampoco. Por aquí tampoco va la cosa. Tiene problemas espaciales o de cálculo, tiene un síndrome de Balint, tiene un síndrome de Gertzmann, tampoco. Bueno, entonces atrofia cortical posterior, tampoco. ¿Tiene problemas de velocidad de procesamiento y alteraciones disejecutivas primarias? No. Por lo tanto, enfermedad cerebrovascular por microangiopatía, tampoco. Enfermedad de Alzheimer, ¿tiene problemas de memoria episódica primarios? Tampoco. Se corrigen con claves. ¿Ya? La persona le cuesta recordar de manera espontánea, pero cuando se le proporcionan claves, como vimos en el test de Grover y Busker, recuerda perfectamente después de 20 minutos. Tampoco tiene una gran cantidad de intrusiones, lo cual no sugiere enfermedad de Alzheimer. Otro, probablemente sea otra cosa. Tenemos que revisar en su esquema farmacológico, tenemos que revisar en su historia clínica, tenemos que revisar alguna otra posible causa. ¿Bien? Pero con propiedad, en el informe neuropsicológico, puedo decir que el perfil no sugiere ninguna de estas. Con propiedad, también puedo decir esto no es demencia, porque no hay alteración funcional. Hay alteraciones objetivas solamente en la fase de evocación diferida de la memoria episódica, pero que se corrige con claves. ¿Ok? Por lo tanto, es una alteración amnésica primaria, pero muy leve, muy incipiente. Por lo tanto, no podemos hablar de manifestación preclínica, porque ya se está manifestando clínicamente. Tampoco podemos hablar de demencia, porque no hay deterioro funcional. Así que podemos decir que es un deterioro cognitivo leve de tipo amnésico. ¿Ok? Forma mixta, no sabemos, porque necesitamos una resonancia magnética para ver si hay atrofia, además de daño cerebrovascular. Entonces es un deterioro cognitivo leve de tipo amnésico de etiología no especificada, porque no tenemos antecedentes para hablar de etiología. El perfil tampoco es concluyente respecto de cualquier perfil neuropsicológico que sugiera alguna de las que están presentes aquí. Forma típica, mucho más difícil de saber. Variante genética, imposible. Nosotros no evaluamos genes. Por lo tanto, a lo más podemos decir si hay o no deterioro cognitivo y si el perfil neuropsicológico sugiere alguna de estas que están en rojo. Bien, vi muchas sugerencias interesantes en el chat. ¿La infección por hepatitis podría provocar algo así? Bueno, nos toca estudiar. ¿Hay alguna secuela asociada a hepatitis B a nivel de la memoria episódica? Hay que revisarlo. Si se siente como Dr. House, perfecto. Es exactamente lo mismo. Es exactamente así. Sí contribuimos enormemente con el diagnóstico. No somos testeadores, colegas. Pensamos, razonamos, establecemos conexiones entre los rendimientos, los errores que comete el paciente, su vida cotidiana. Estamos siempre pensando. Y eso es lo que va al informe. El resultado de nuestras inferencias, como bien diría el neuropsicólogo que le mostré al principio. ¿El COVID puede tener secuelas
Sí, se puede tener secuelas. Hay que ver si las secuelas cognitivas son sugerentes de lo que vimos aquí. ¿Cuál es la secuela cognitiva de una persona con COVID? ¿Cuál es el defecto primario? Disminución de la velocidad de procesamiento y síndrome ejecutivo. ¿Tenía eso? No. Su velocidad de procesamiento estaba bien. Su velocidad de procesamiento estaba bien. Su función ejecutiva también. ¿Tendrá algún medicamento con efecto anticolinérgico? Hay que ver. Porque si consume un medicamento con efecto anticolinérgico, por ejemplo, una amitriptilina, que es un antidepresivo, tricíclico, un inhalador, que tiene un potente efecto anticolinérgico, ¿podría provocar déficit de memoria? Sí, está reportado en la literatura. Entonces hay que ver, de todas las cosas que tenemos, cuál podría estar explicando estos déficits. Si no lo tenemos, pues hay que investigar más y sugerir más exámenes. ¿Ok? ¿Cuál es el primer síntoma? El trastorno conductual de la fase REM. Ahora, si nos ponemos más finos, hay un estudio longitudinal a 30 años, algo así, donde mostró cómo fueron evolucionando una serie de pacientes que terminaron por desarrollar enfermedad por grupos de Lewy. Y fíjense que el trastorno conductual de la fase REM fue lo primero que aparecía en muchos de estos pacientes, inclusive a los 28 años. O sea, el trastorno conductual de la fase REM apareció a los 28 años. Y fue lo único. Avanzó el tiempo, y luego, ya en la vejez, se desarrolló la demencia. Cuando se hacen los exámenes de confirmación, efectivamente era aquello. Era enfermedad por cuerpos de Lewy. Pero lo primero que apareció fue el trastorno conductual de la fase REM del sueño. ¿Bien? Bueno, muchísimas gracias. Quedo atento a sus consultas. Conversemos un rato, si tienen preguntas. Así que espero que la contribución de la neuropsicología en el diagnóstico diferencial se hayan incorporado algunas ideas que son importantes para ese propósito. ¿Bien? Quedo atento a sus consultas. Vayan María levantando sus Jesús. manitos quienes tengan dudas que hacerles a Miguel Ángel. Vamos con Getsemaní Martínez. Wow, vaya que hay manos levantadas. No Buenos sé, María días, Jesús. Tú, aló, dígame, ¿quién habla? Getsemani Martínez. Getsemaní, hola. Voy a dejar Ya, de compartir, ¿ya? Perdón. no, quería que se devolviera al caso si podía, pero no importa. Lo que pasa es que hay algunas dudas que tengo respecto a sus... ¿no ve que hace la diferencia entre deterioro cognitivo y demencia? El Exacto. deterioro cognitivo leve. Lo que Ujú, pasa es que, por ejemplo, al haber una alteración del sueño, ujú. eh, también al presentar mareo, los mareos no estarían interfiriendo también en sus ABD básicas. Por ejemplo, si ella cocina o al momento de hacer sus actividades, podría haber una alteración o una dependencia en ciertos aspectos. También, por ejemplo, si se devuelve al caso, habla acerca de que ella cuando se le olvida a qué va a ciertos lugares, por ejemplo, y eso también habría una alteración en su, ¿cómo se llama Función esto? Al ejecutiva. momento de Memoria de hacer, trabajo. sí, al momento de hacer las compras, Ujú, ¿no estaría interfiriendo también eso? sí. Oye, excelente pregunta, Getsemani. Primero, respecto a los mareos y su potencial impacto en la funcionalidad, claramente. Cuando nosotros determinamos si es que hay o no alteración funcional, tenemos que ver si estas alteraciones funcionales son consecuencia de alteraciones cognitivas. Porque hay veces que la alteración funcional es consecuencia de una limitación física. ¿Ok? No porque el paciente haya desaprendido o que sea el deterioro cognitivo el que está explicando la alteración funcional. En el caso de la paciente que vimos, ok, tiene mareo y algunas caídas, pero no tiene deterioro funcional. La familia estimó que ella es independiente en todos los sentidos. ¿Ya? Así que el punto de la evaluación funcional tenemos que pesquisarlo con cuidado. En este caso no había, pero claramente los mareos o bien una hemiplegia, por ejemplo, el paciente tuvo un accidente y está en silla de ruedas, claramente eso va a limitar la funcionalidad.
pero no es por una alteración cognitiva. Entonces hay que ver si este deterioro funcional es o no por alteración cognitiva. ¿Ya? Y la segunda pregunta, Yetsamari, ¿me la recuerdas, por favor? Sí, la segunda. Por ejemplo, Ya me acordé. el tema La memoria de trabajo. la memoria de trabajo, exacto. Ya, vale. Bueno, otra cosa importante a partir de la pregunta es que no todos los déficits o alteraciones son clínicamente significativas. ¿A qué voy con esto? Que una alteración cognitiva que sí tiene significancia clínica es una alteración consistente. Es una alteración que, independiente de la prueba que yo le aplique, si el paciente necesita de esa capacidad o esa función que se mide en la tarea, el paciente va a fallar o va a tener dificultades siempre, o la mayoría de las veces. Todos tenemos errores cognitivos en la vida cotidiana y no necesariamente tenemos un deterioro cognitivo. Nosotros le cambiamos el nombre a las palabras, a veces fusionamos las palabras y hacemos una mezcla de dos, tenemos neologismos, a veces se nos olvidan las cosas, ¿ya? A veces, igual, bajo a la cocina y digo, ¿ya qué venía a la cocina? Me tengo que volver. ¿Ya? La cuestión es, esto es persistente, esto es limitante, esto es objetivo, ¿ya? Entonces, hay errores que son clínicamente significativos y otros no, ¿ya? Aquí al menos, en la evaluación, esta queja sobre voy a la cocina y no me acuerdo, no se reflejó en el test. Pero aquí pasa otro punto muy importante. Hay personas que en los test no fallan, y en la vida cotidiana sí. Entonces, cuando tenemos esa inconsistencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar otro test. Un test más difícil, un test más parecido a lo que la persona hace en la vida real y le genera fallos. ¿Por qué? Porque por eso hay tantos test, colegas. Porque hay demasiados test porque todos evalúan distintos componentes. Entonces uno dice, ya le voy a hacer un test de función ejecutiva, el Trail Making Test. Ya, pero la persona tiene Parkinson. O la persona tuvo un accidente vascular y quedó con hemiplegia y si él mueve la mano derecha, la mueve muy lento. Entonces, claro, el Trail Making Test necesita velocidad psicomotriz para poder ejecutar el test. Y a la persona probablemente lo va a hacer sumamente lento, porque está hemipléjico. La pregunta es, ¿se demoró 10 minutos en hacer el test? ¿Tiene un problema ejecutivo? No. El test no era apropiado para el paciente, porque tenía hemiplegia. Tengo un paciente con analfabetismo, y para evaluar memoria de trabajo, le digo, dígame cuánto es 100 menos 7. Obviamente no va a poder hacer el test. ¿Tiene problemas de memoria de trabajo? No, el test no le sirve a ese paciente. Entonces, por eso usted tiene que elegir muy bien los tests. ¿Vale? Eso, estimado. Más preguntas, María Jesús. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la respuesta. Vamos con, no sé si quieres responder una pregunta que salió acá en el chat que dice, ¿tienes recomendaciones de test cognitivos para personas sordas no verbales? Hay algunos trabajos, mira, Nasruddin, el creador del MoCA, acaba de sacar una versión para personas con hipoacusia, ¿ya? Para personas que no escuchan nada. Hay formas visuales, ¿ya? Y todo el resto que yo conozco son adaptaciones. De hecho, me ha tocado en la consulta proceder con test adaptados para personas que tienen hipoacusia, que no es un problema infrecuente, ¿eh? O sea, hay personas que tienen hipoacusia y además no utilizan audífonos, que ese es otro gran problema. Y entonces, o te destrozas la garganta gritando, o pasas una forma visual. ¿Ya? En libros hay muchos, se los puedo mandar por, no sé, no por chat, pero sí se los puedo mandar a María Jesús cuando suba la clase. Les puedo mandar ahí una lista de libros que pueden ser útiles. Vale. Gracias. María Jesús, Súper, muchas gracias. tú Sí. moderas. Vamos con Rosana Araya, que está levantando la manito. Rosana. Ya. ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Me escucha? Sí. ¿Aló? Ya. Sí, Rosana. Ya, mire, yo acabo de terminar esta semana un curso de herramientas para evaluación neuropsicológica en personas con deterioro cognitivo de la PUC. Ya. Y mi duda es la siguiente. Yo soy terapeuta ocupacional,
Entonces, también puedo aplicar estas baterías a mis usuarios, pero me encuentro con que la gran mayoría de las baterías requieren una especialización mayor y tengo que pagar para poder usarlas. Entonces, pienso que me sirve, está bien conocerlas, pero no puedo utilizarlas o qué tan allá puedo avanzar con ellas desde mi área. Exacto. Excelente pregunta. Aquí tocamos un tema que son las fronteras profesionales, ¿no? Y como la neuropsicología es muy incipiente en Chile, claro, hoy digamos que hay muchos profesionales de distintas áreas que están haciendo, por ejemplo, maestrías en neuropsicología. Pero la neuropsicología como tal es una subespecialidad de la psicología clínica. O sea, el máximo gold estándar está en Estados Unidos. Y aprovecho de responderle a Cristian, que está haciendo una pregunta muy parecida a la tuya. Para ser neuropsicólogo, ¿qué necesitas? En el gold estándar, Estados Unidos, haber estudiado un pregrado en psicología, una maestría en neuropsicología, un doctorado y un postdoctorado en neuropsicología. Y ahí tú eres neuropsicólogo. Estoy hablando de Estados Unidos. Vale. Aquí en Chile, necesitas al menos una maestría en neuropsicología y una práctica supervisada. O sea, la Sociedad Chilena de Neuropsicología Clínica se ha conformado recién este año. Pero esos van a ser los requerimientos. ¿Ya? O sea que para ser reconocido como neuropsicólogo clínico necesitas una práctica supervisada en neuropsicología clínica. Y respecto a los test de tamizaje, los test cognitivos breves, claro, lo puede aplicar cualquier profesional de atención primaria, sin necesidad de que sea psicólogo. Pero los test más específicos, o sea, para poder hacer una evaluación neuropsicológica, eso requiere de mucha formación en aplicación de test, ser psicólogo, saber de modelos cognitivos, porque ahí está la gran piedra tope, ¿no? O sea, ¿qué modelo de función ejecutiva utilizamos para evaluar a los pacientes? ¿Qué modelo de lenguaje, qué modelo de memoria utilizamos? ¿Qué modelo de habilidad espacial? O sea, los neuropsicólogos sabemos modelos de procesamiento cognitivo que aplicamos para interpretar nuestros hallazgos. También sabemos de semiología, errores. Entonces, todo eso es la evaluación neuropsicológica y el test es simplemente el medio para llegar a toda esa gran complejidad. Y el test arroja un puntaje, pero el puntaje no alcanza a abarcar la complejidad de una evaluación neuropsicológica. Entonces, claro, test de tamizaje, sí. ¿Por qué? Porque el test de tamizaje te permite detectar, pero no diagnosticar. Y su cualidad es que sea de fácil aplicación, que sea rápido de corregir y que permita orientar una evaluación más profunda. Pero esa evaluación más profunda necesita ser realizada por un neuropsicólogo. ¿Entiendes? Entonces ahí tenemos una diferencia. Lo mismo en rehabilitación neuropsicológica. ¿Quién la hace? Bueno, el neuropsicólogo clínico, que primero es psicólogo clínico, porque la rehabilitación neuropsicológica siempre lleva psicoterapia. Y ahí chocamos. Pero ¿y el terapeuta ocupacional participa de esa rehabilitación? Por supuesto, es sumamente importante en la rehabilitación el terapeuta ocupacional. Pero trabaja de la mano con el neuropsicólogo, porque está el tema psicoterapéutico, el tema del afrontamiento, el tema de la aceptación, el tema de la identidad, del aceptar los déficits, de la familia y el sistema familiar. Entonces, y además de eso, ¿qué procesos cognitivos están provocando que el paciente no pueda hacer lo que le interesa hacer en la vida real? Así que claramente el neuropsicólogo es el que lidera eso, y el terapeuta ocupacional es el que está ahí en domicilio entrenando esas nuevas estrategias para que el paciente pueda cocinar, llamar por teléfono a su esposa cuando sale, manejar sus medicamentos, ¿ya? Entonces, he ahí la mata del cordero. María Jesús. Sí, muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos con Vladimir Castillo. Hola, ¿se escucha bien? Perfecto. Hola, profe, gracias por la presentación. Mi pregunta es bien breve. Evidentemente lo cognitivo y lo funcional es como lo fundamental en estos temas. Y mi pregunta apunta porque dentro de las baterías de los test había un test de ansiedad y depresión, un cuestionario de ansiedad y depresión. Y me preguntaba un poco de qué forma se acoge, evalúa y trabaja en los aspectos afectivos de las personas con diagnósticos de demencia. Y siguiendo un poco en esa línea, algo que usted mencionó recién,
¿Qué rol cumple la psicoterapia dentro de estas dificultades y este trabajo? Eso en general. Vale. Vladimir, bueno, para ayudarlo un poco con el tema, que es como la contribución de la evaluación neuropsicológica, no olvidemos que la demencia la padecen las personas y sus familias, ¿cierto? Por lo tanto, la evaluación neuropsicológica va a recoger una gran cantidad de información que va a ser de mucha utilidad, un insumo invaluable para justamente abordar lo que viene después, que es la rehabilitación, la psicoterapia, la psicoeducación del cuidador de la familia, pero centrado en la persona, ¿ya? La primera fase de la rehabilitación es que las personas entiendan lo que les está pasando. Por eso es que después de una evaluación neuropsicológica viene una fase de devolución, donde uno explica. Eso ya es terapéutico. Por lo tanto, mientras mejor expliquemos, más terapéutico resulta. Porque, quieras o no, la incertidumbre nos aniquila. No entender lo que nos pasa instala en nosotros la sensación de no control. Y una buena evaluación neuropsicológica permite explicar con claridad y propiedad lo que está pasando, lo cual le da anticipación a la familia y al paciente. ¿Ok? Primera cosa, entender lo que pasa con precisión para que el puente entre lo que yo estoy viendo y la realidad del paciente esté clarito. Clarito. ¿Sabe lo que va pasando? La familia luego anticipa las cosas. Mira, esta tarea va a ser muy complicada porque su problema primario, la memoria episódica, va a provocarle que no recuerde esto. Así que tiene que ir, pero tiene que entrenar esta parte compensadamente para que logre hacerlo solo. Ahora, pasando a la terapia. ¿Ustedes se imaginan lo que es que te digan que tienes demencia? ¿Ustedes saben lo que es para la familia que le digan, ¿sabe qué? Tiene enfermedad Alzheimer, tiene demencia por enfermedad Alzheimer. Y esto va a ir empeorando. Pasan allí millones de cosas. Por ejemplo, conspiraciones de silencio. Es como que nadie dice el nombre de la cuestión. No, trastorno de memoria, no, problema de memoria, no sé. Viejo, es demencia inicial por enfermedad de Alzheimer. Eso es lo que estamos enfrentando, familia. ¿Ya? No le diga a ella porque le va a afectar. Entonces, ¿le decimos o no le decimos? Obviamente tenemos que decirle. Obviamente tiene que saber. Y lo agradecen. Porque por el otro lado, tenemos la conspiración de silencio, que es muy agotadora para la familia, y la gente siempre sabe. O sea, uno se da cuenta que le están ocultando algo. ¿Ya? Porque también tenemos ese marco como infantilizante de las personas mayores, y pensamos que son como niños. Mucha gente lo dice, ¿no? Son como niños. Y entonces los tratas infantilmente. Y piensas que no son lo suficientemente adultos para recibir una mala noticia y afrontarla. Y en psicoterapia, ¿qué es lo que hacemos? Empoderar a la persona con demencia. Usted tiene demencia y eso no significa que no pueda experimentar bienestar. Usted tiene demencia y eso no significa que no pueda seguir haciendo las cosas que usted quiere. Usted tiene demencia, eso no significa que usted va a dejar de disfrutar y le van a hacer todo. Porque la familia, en este afán de proteger, reemplaza a la persona mayor y eso empeora considerablemente el cuadro. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una buena evaluación, podemos explicar con claridad lo que está pasando y lo que no está pasando. Usted tiene un problema en su memoria episódica, pero su memoria semántica, su memoria procedimental, ojo, que la memoria procedimental es la base de la rehabilitación. Estamos buscando que automatice cosas, hábitos, nuevos hábitos. Así que ahí la repetición de nuevo hábito. Ya, usted toda la vida ha hecho la cazuela de memoria. Bueno, ahora su memoria le falla. Pero usted quiere seguir haciendo la cazuela porque es muy importante para usted. Usted dice que es la forma en que le entrega amor a su familia. Imagínense lo que es sacar a esta persona de la cazuela. Es instalarlo en la inutilidad extrema. Y eso lo deprime. Entonces tenemos que hacer a toda costa que siga haciendo la cazuela. Pero de una forma distinta. ¿Cómo le propongo una forma distinta? Tengo que entender cómo falla al momento de ejecutar la cazuela. Falla porque olvida parte de los ingredientes, porque su memoria de trabajo está afectada. Entonces necesito una muleta para su memoria de trabajo. ¿Qué tal un pictograma, un checklist, un video tutorial y que lo vaya verificando? Hay que diseñar el método.
La cuestión es que va a seguir cocinando la cazuela, porque tiene un valor significativo. Pero si el neuropsicólogo no entiende por qué no puede hacer la cazuela, estamos fritos. Vamos a caer en la estimulación cognitiva. Vamos a caer en esto de hacer sopa de letras, en jugar memorice y en preguntarle la fecha 3 veces al día. No, eso ya pasó. Eso ya pasó hace tiempo. Les recomiendo a Linda Clare y su enfoque centrado en objetivos para personas con demencia. ¿Ya? Entonces, espero responder la pregunta. O sea, la evaluación tiene un papel muy importante en explicar, en afrontar lo que viene, porque si yo entiendo lo que me pasa, puedo plantearme objetivos acorde o bypassando o compensando estas alteraciones. La familia tiene que entender lo que pasa, tiene que aceptar lo que pasa, porque a veces la familia no acepta, a veces la persona tampoco acepta. ¿Quién está ahí? El neuropsicólogo, que a la vez es psicoterapeuta. ¿Bien? Eso. María Jesús. Súper. Muchas gracias por la pregunta. Vamos ahora con Gerald Barrientos. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es medio parecida a la anterior, igual va orientada, pero al caso específicamente que vimos, quedo como en duda, ¿qué prosigue ahora? Tenemos como la evaluación neuropsicológica y mientras esperamos como el tema de más exámenes médicos, ¿hay un acompañamiento en este proceso? ¿Y qué acciones como específicas, por ejemplo, vendrían al caso? En el tema de lo que viene en el tratamiento y todo. ¿Cómo es eso? Ahí como que me pierdo un poco cómo se direcciona después todo. Perfecto. Claro, o sea, alguien pidió la evaluación, en este caso, una neuróloga. ¿Ya? Entonces, hay un conjunto de información o de productos de evaluación que va al médico, porque el médico necesita información para establecer el diagnóstico. En esa línea, ¿qué cosa va al médico? Mire, el perfil neuropsicológico del paciente no sugiere enfermedad por cuerpos de ley, que es la hipótesis que se está manejando, ¿ya? Sino que sugiere más bien alteraciones amnésicas primarias, no visucognitivas ni sugerentes de Levy, ¿no? Estas alteraciones cognitivas son leves, porque no comprometen la funcionalidad. Por lo tanto, no estamos hablando de demencia, sino de un deterioro cognitivo leve. Eso para el médico. Luego, para la persona, mire, viene aquí la psicoeducación. Le tengo que explicar al paciente y a su familia qué es lo que encontramos. ¿Ya? Se está barajando esta hipótesis porque tiene este problema del sueño, pero a la evaluación no encontramos nada que sugiera eso. Lo que sí encontramos es este problema, que cuando usted quiere recordar con rapidez, no logra hacerlo con rapidez. Usted sí almacena la información, pero le cuesta traerla. Necesita ayuda para traerla con velocidad. Entonces sí hay un problema allí, en la fase de recuperación diferida, pero que se corrige con ayuda. Con lo cual uno se da cuenta que esto es leve. Y todos los demás procesos cognitivos están conservados, no hay alteración. Prueba de aquello es que usted puede seguir haciendo sus cosas sin problemas. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es entender cómo este problema, para recordar con rapidez, se manifiesta en su vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, lo que viene aquí en adelante, Geraldine, es esa nueva medición. Esa fase se llama evaluación para la rehabilitación neuropsicológica. ¿Ya? O sea, ya tenemos la evaluación objetiva, clínica, tenemos un diagnóstico. Bueno, ahora vamos a evaluar para entender cómo hacer el puente entre lo que obtuvimos en la evaluación neuropsicológica y cómo esta se manifiesta en la vida real. Y las sesiones ya estamos en la fase de rehabilitación ahí, ¿no? Entonces, en esa fase ya lo que hacemos con el paciente es medir en la vida real, medir errores, medir fallos, grabarse, ¿no? Conectarnos vía Zoom y a ver, cocine, y yo la miro de aquí y la grabo. Y después, a la siguiente sesión, mire, le voy a mostrar cómo usted cocina. Y la persona se ve cocinando. Y dice, le eché 2 veces las papas, ya, no me di cuenta. Ya, a ver, ¿por qué cree usted que pasa eso? Hay un proceso que se llama memoria de trabajo, que le permite a usted mantener y manipular la información. Hay otro proceso que se llama monitoreo, que nos permite verificar lo que llevamos hecho. Ahí está el problema. Usted no está monitoreando. ¿Qué le parece si a este problema de monitoreo le agregamos una conducta? Por ejemplo, usted misma impóngase monitorear
3 veces. A ver, hice este paso. A ver, primero establezcamos los pasos. ¿Qué pasos necesito para una cazuela? Y establecemos los pasos. Una vez que establecemos los pasos, bueno, usted va a ir verificando los pasos. Y eso es lo que vamos a practicar, verificar pasos. Después, eso se automatiza, porque de tanto repetirlo, apelando a la memoria procedimental conservada, vamos a repetir, y la persona va a lograr cocinar. Pero para llegar a eso, entendió lo que le pasaba antes. ¿Bien? Así que ese es el proceso Geraldine. El médico necesita información para concluir su diagnóstico. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el informe no era concluyente con Levy. Era más sugerente deterioro cognitivo leve amnésico. Bueno, hay que hacer más exámenes para confirmar etiología. Entonces uno puede sugerir cosas como se necesitan más exámenes para confirmar este perfil o correlacionar esto con la neuroimagen, ¿ya? Ustedes pueden sugerir eso en el informe. Pero más o menos esas son las 3 líneas, ¿no? Médico, paciente, familia y ya pensar en la intervención. Ahí hay un punto, que el tema de los fármacos, por ejemplo. Cuando uno ve que la persona toma un fármaco que uno sabe que le hace mal, uno debería hablar con el médico, ¿no? Mire, ¿sabe qué? Sería bueno que usted informara los efectos del medicamento. Estos efectos o estos fármacos pueden provocar estos déficits. Parece que Miguel Ángel tuvo un problema de conexión. Vamos a esperar unos minutos. Muy poco, no. Hace con 14 años me fui formando en neuropsicología tanto de niño como de adulto. Tomé los cursos de la Católica, todos los diplomados que tú me digas los he ido tomando. Y siempre tuve esta duda que se planteó, pero del uso de los materiales, ¿cachai? De los test, como esta, siempre he sido como bien correcta con las certificaciones, ¿cachai? Entonces me pasa que siempre he tenido este susto que planteó uno de los chiquillos de, ponte tú, dejamos a la población sin evaluar, aunque yo tengo ciertas herramientas, porque no tengo un magíster, ponte tú. O dentro de lo que puedo hoy en día en Chile, hasta lo que se me ha presentado, puedo evaluar. ¿Ya? Bueno, al respecto, lo que entiendo es como los límites y si se puede o no hacer. ¿Ya? Lo que tengo más cercano es mi propia experiencia. Yo fui en paralelo. O sea, yo cuando partí en esto, a mí me gustó la neuropsicología desde que estaba en 2º año de universidad. O sea, yo ya tenía claro que quería ser neuropsicólogo. Entonces yo cuando hice mi práctica profesional en el pregrado, yo dije, quiero ir a neurología al hospital. Allá quiero estar. Y empecé a aplicar Luria Nebraska por mi cuenta. ¿Ya? Luria Nebraska, estamos hablando de una batería de 3 horas, o sea, cuestiones básicas, pero que sería mucho para aprender, ¿no? Después ya me fui refinando, fui aprendiendo cosas en el camino, me fui formando. Ya evalué pacientes durante mi práctica. Cuando terminé mi práctica y aún no era magíster en neuro, seguí evaluando en el hospital, también en la consulta, porque el trabajo era bien valorado, yo sentía que lo hacía bien, hoy día lo hago mucho mejor, por supuesto. Yo te sugiero que hagas la formación en paralelo, o sea, al menos todavía no existe la restricción para ejercer como tal, ¿cierto? No hay nada de eso. Tampoco, por ejemplo, hay psicólogos que están acreditados y otros que no, en el colegio de psicólogos, que están colegiados, otros que no, pero sin embargo igual pueden ejercer su profesión, ¿ya? Al final, si uno hace bien el trabajo, y este trabajo es bien valorado por la comunidad de padres, no veo cuál es el impedimento, ¿ya? Lo que sí hay que irse formando en paralelo. ¿Ya? En Chile hay hartos terapeutas ocupacionales que hacen evaluación neuropsicológica, ¿ya? Porque una cosa es el ideal, el gold estándar y toda la cuestión, y otra cosa es la realidad, se necesitan neuropsicólogos. ¿Ya? Se necesita Mi gente que base es la sepa evaluar. psicología, a eso voy, y como que mi base es la psicología. ¿Ya? Yo soy Perfecto. psicóloga, ¿Me entiendes? Y como desde chica me fui formando en la neuro
a diferencia tuya, porque en segundo me fue muy mal y necesitaba como reconciliarme. Y me fui Exacto. formando desde que salí para adelante, Ujú. cuando te empiezan a pedir las primeras pegas y todo. Entonces, por Exacto. eso te digo, porque uno queda como, ¿qué responsabilidad profesional? Mm. Yo trato de hacer mi pega con todos los conocimientos, y ponte tú, yo veo tu seminario y digo, sí, pues vale la pena que lo tome, aunque haya tomado otras cosas, ¿cachai? Claro. O sea, tu curso de formación que viene, porque el preámbulo es muy bueno. Pero por eso te digo, eso igual es mi respaldo al nivel profesional también. Ujú. O sea, mientras uno más formación tiene, claramente es mejor. ¿Ya? Ahora, va a llegar un punto en que los requerimientos van a ser más exigentes. ¿Ya? Ya. Eso es. Entonces, yo les recomiendo a los que les gusta mucho esto que hagan una estadía de supervisión. O sea, que tengan la oportunidad de ir a un lugar y que alguien los supervise. Y que tengan horas de clínica supervisada. Eso va a ser fundamental. ¿Ya? Ya. Un compañero me preguntó dónde, así que yo les mandé al chat una sugerencia muy buena. ¿Bien? Ya, no lo alcancé a ver. Está en el En chat. el curso posterior, tú vas a abordar los distintos tests y algún tipo de informe. En el curso vamos a Sí, profundizar perfiles de distintas enfermedades neurodegenerativas y cómo se manifiestan en la evaluación neuropsicológica. ¿Ya? Básicamente eso. Por ejemplo, cuál es la diferencia entre enfermedad de Alzheimer, Lewy, DFT, afasia progresiva primaria, pero en la evaluación neuropsicológica. ya. ¿Ya? Eso era toda mi duda, porque como que mi TOC me hace preguntarme si en verdad es un aporte la evaluación o uno está pasando la línea. Entonces, Ya. como que es No, mejor claro. como preguntar a quedarse con la duda. Bien que ¿Ya? así. Así que Muy bien. muchas gracias y buena la presentación. Gracias, María José. Bien. Bien. Entonces vamos a empezar a cerrar este seminario. No sé si quieres dar algunas palabras para terminar a los participantes del día de hoy. Bien. Bueno, Algunas ahí palabras leo. de cierre, Sí, bueno. recomendaciones. Ahí estoy leyendo algunos comentarios en el chat. En virtud de eso, bueno, decirles que era un seminario para introducirlos en un tema, para animarlos. El punto importante aquí era determinar la importancia de la evaluación neuropsicológica. ¿Ya? Es un seminario reflexionado sobre temas. ¿Ya? Lo que viene es el curso de 8 horas, donde vamos a profundizar en estos temas, y eso es la próxima semana. ¿Ya? Así que un poco para regular las expectativas de un seminario es básicamente profundizar en una idea, no tratar temas específicos, mi pretensión no fue enseñarle cosas específicas y que aprendieran cosas específicas, sino simplemente ejemplificar y a partir de ahí comprender la importancia, ¿vale? Dejarlos enganchados para que se formen en esto, para que le tomen el gustito y idealmente para que nos veamos la próxima semana en el curso más profundo, ¿ya? Dicho esto, como siempre, ha sido una excelente jornada. Agradezco la asistencia, las muy buenas preguntas de todo tipo. Espero que esto les guste, que se entusiasmen. Es muy necesaria esta disciplina, esta área, este conocimiento aplicado a nivel primario, en contextos rurales, en distintos tipos de contextos. Así que, nada, los dejo cordialmente invitados para futuros seminarios y también para el curso de la próxima semana, donde profundizaremos estos temas. ¿Ok? Eso, María Jesús. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Miguel Ángel. Y bueno, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecerte a ti, Miguel Ángel, por la excelente exposición que has dictado el día de hoy.